Aunque ya había antecedentes de movimientos criollos, no fue hasta el 16 de septiembre de 1810 cuando dio inicio la independencia de México con el Grito de Morelos en Guadalajara, un proceso de liberación por parte del territorio mexicano. Uno de los documentos más importantes que dieron rumbo a la independencia fue el decreto de la abolición de la esclavitud y del pago de tributos de don Miguel Hidalgo. José María Morelos señala a Chilpancingo como sede del Congreso en el que se organizaría el gobierno de la nación. Se inauguró el 14 de septiembre de 1813 con la lectura del documento de Morelos, Sentimientos de la Nación, señalando la división de poderes y la igualdad. Un año después, en 1814, se promulga la primera Constitución de México en Apatzingán, pero esto no significó el fin de la lucha. No fue hasta 1821 cuando el general del ejército español, don Juan O'Donoju, y el jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, firmaron los tratados de Córdoba reconociendo la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México recibió a Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante para celebrar la independencia de la nueva nación. Después de las celebraciones, España desconoce la independencia de México y sin Juan O'Donoju para responder por los tratados de Córdoba, el 21 de julio de 1822, Agustín Iturbide asciende como emperador de México. 3 meses después, disuelve el Congreso e instala una Junta Nacional. El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna desconoce el gobierno de Iturbide y demanda la restauración del Congreso. Meses después, en febrero de 1823, se programa el Plan de Casamata. Iturbide restaura el Congreso, pero esto no es suficiente para aquietar las tensiones, así que huye a Italia, terminando con la monarquía en México. Los años siguientes fueron un avance para los federalistas. En 1823 se instauró un nuevo Congreso conformado por republicanos y en 1824 se juró la Constitución, donde se estipulaba una república representativa y donde el gobierno quedaría dividido en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En 1828, en medio de un ambiente con sectores económicos apenas nacientes como el comercio y otros en mal estado como la agricultura, se llevaron a cabo las primeras elecciones, donde contendieron Vicente Guerrero y quien resultó ganador, Manuel Gómez Pedraza. Santa Anna mostró su inconformidad levantándose en armas para apoyar a Vicente Guerrero, quien en 1830 fue sustituido por su vicepresidente Anastasio Bustamante. Esos personajes se enfrentaron a una economía devastada y con el reto de expulsar a los españoles. 1830. El Congreso mexicano emite la Ley de Colonización. Dicha ley tenía la intención regular el ingreso de más colonos extranjeros y por otro lado intentaba estimular la migración de mexicanos. En 1833, Santa Anna es electo presidente y Valentín Gómez Farías vicepresidente. En ese mismo año se conocen las reformas liberales de José María Luis Mora, las cuales podemos resumir en educación laica, exención del pago del diezmo y desamortización de los bienes eclesiásticos. En 1835, México seguía en una situación crítica y esto llevó a varios estados, entre ellos Texas, a pensar que el federalismo no estaba beneficiando a la nación, así que Santa Anna viajó a Texas, que estaba bajo amenaza de la Guerra de Secesión estadounidense. 1836. El deterioro interno de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en este año, aun cuando el gobierno mexicano no la reconociera. Para 1836, el Congreso redactó las 7 leyes, una nueva constitución centralista donde además de quitarle la autonomía a los estados, se incluía un poder conservador. Este documento sentó las bases jurídicas, políticas y económicas para los conservadores. Así, el pueblo mexicano puso su confianza en Anastasio Bustamante para darle un nuevo destino a la nación, el centralismo. En diciembre de 1838 desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz, dando inicio a la Guerra de los Pasteles, en la cual el gobierno francés pedía la cantidad de 70,000 pesos como indemnización para un pastelero francés. 1845. El Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. El 2 de febrero de 1848, el gobierno mexicano firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, los cuales pusieron fin a la guerra y ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio.
En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia, agudiza su política conservadora y se gana el apelativo de dictador. En 1853, Santa Anna, electo de nuevo como presidente de México, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos por la cantidad de $7 millones. En ese mismo año se instauró la Segunda República Centralista. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla Guerrero. Desconocían el gobierno de Santa Anna, exigían la elección de un Congreso Constituyente y repudiaban la venta de la mesilla. El 16 de septiembre de 1855, los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional Juan Álvarez, quien formó su gabinete con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. El 11 de diciembre de ese mismo año, Juan Álvarez renunció a la presidencia, asumiendo el cargo Ignacio Comonfort, quien se caracterizaba por ser moderado. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal, reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. El 26 de septiembre de 1858, los conservadores firmaron el Tratado Mon-Almonte con España, el cual restablecía las relaciones con la nación europea. El 14 de diciembre de 1859, los liberales firmaron con Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo, con el que concedían libertad de tránsito por el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. En 1861, las disputas de los conservadores y liberales continuaba, con los conservadores pensando que era mejor para México mantener una forma de gobierno monárquica, mientras que los liberales creían que era mejor seguir la manera de actuar del gobierno de Estados Unidos de América, por la economía que poseían. Sin embargo, simpatizaban en la política con la República Federal y Representativa. En junio de 1861, en la guerra de liberales y conservadores, salieron exitosos los liberales, provocando que Benito Juárez tomara la presidencia, donde intentó reorganizar la economía devastada de México y suspendió el pago de la deuda pública ante la escasez de recursos. El 17 de abril de 1862, Francia decidió invadir México, debido a las deudas que éste tenía, aunque muchos consideran que esto realmente es solo una excusa de Francia, ya que ellos pensaban que al invadir México tendrían una ventaja sobre Estados Unidos, donde les permitiría bloquear la expansión de este. En el mes de junio de 1862, el presidente Juárez dejó la presidencia, los conservadores tomaron ventaja y el gobierno monárquico se veía menos lejos que antes. Los franceses y Napoleón III querían nombrar rey al archiduque Maximiliano de Habsburgo, que ayudaría a Francia a mejorar su relación con Austria. En finales de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores, siendo recibidos fríamente en el puerto. Al llegar a la ciudad, los conservadores fueron quienes los halagaron. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía.